Buen día a todos, un honor que me hayan invitado. Van a encontrar que muchas de las cosas que voy a decir tienen algún punto de contacto con la primera parte de la charla de Diego, porque nosotros los periodistas científicos aplicamos muchos de los criterios que se usan en la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es la base del pensamiento crítico y nosotros tratamos de justamente ejercer y promover el pensamiento crítico. Pero uno diría, ¿para qué sirve el periodismo científico? Estoy segura que la mayoría de nuestros secretarios de redacción en los distintos medios, en la televisión y todo, se deben preguntar lo mismo. ¿Para qué sirven los periodistas científicos? Que lo único que traen son problemas, porque a diferencia de otras especialidades, lo que pasa es que los periodistas científicos estamos acostumbrados a ver la realidad en distintos tonos de gris, a diferencia de lo que ocurre con muchas otras especialidades que tienen noticias en blanco y negro. Entonces no dudan, no son escépticos, están ahí. Y las cosas son de una manera o de otra. Los periodistas científicos muchas veces tenemos que ver la realidad en distintos tonos de gris. Yo cuando era... Ustedes son jóvenes la mayoría y entonces a lo mejor no conozcan a este personaje. Levanten la mano y se van a delatar los que conocen a ese personaje. ¡Muchos! ¿Quién es? Susanita, ¿no es cierto? Bueno, yo cuando era chica era como Susanita y quería viajar. Y como no se me ocurría cómo hacer para viajar, porque me había criado en una familia de clase media, que no juntaba dólares, como nos ocurre ahora a todos, que ninguno de nosotros estoy seguro de que podemos juntar muchos dólares, ni medio dólar podemos juntar, pero quería viajar, entonces dije, ay, ¿cómo puedo hacer para viajar? Y se me ocurría que tenía que ser azafata, era la única opción que veía para poder viajar. Pero la vida me llevó por otros carriles y me convertí en este otro personaje, que también la deben conocer, ¿no? La gran Mafalda. ¿Y por qué está con una lapicera? Bueno, ahora no la usamos las computadoras, pero descubrí la escritura, descubrí la lectura y tratando de encontrar un trabajo que me permitiera combinar la tarea de criar a 4 hijos y trabajar y no tener un horario demasiado fijo, aunque después terminé trabajando 15 horas por día, me dediqué al periodismo. Pero después de hacer algunas armas como periodista de temas culturales, porque era estudiante de letras, me gustaban tanto las notas que leía en revistas como Scientific American o Discovery y otras revistas, que decidí empezar a trabajar en esos temas, pero con nuestros científicos, con los científicos de la Argentina. Y así, por suerte, pude viajar. Viajé de muchas maneras. Viajé leyendo noticias fabulosas, hablando con científicos que estudiaban los temas más diversos. Por ejemplo, viajes al espacio, como el que hizo la sonda Rosetta para llegar a una piedra, un peñasco en el espacio tan insólito como este. Y viajé a otros países, porque como periodista nos mandan o nos invitan a ver una cantidad de investigaciones de temas diversos. Esta es una foto que me tomaron colegas que viajaron conmigo, porque fuimos un grupo de periodistas el año pasado, cuando a propósito del Congreso Mundial de Periodismo Científico pudimos ir a la sede de Google X. Muchos de ustedes también la deben conocer, donde se están desarrollando las cosas más increíbles, entre ellas el auto autónomo. O sea que el periodismo me permitió acceder al mundo de la ciencia, que como decía Douglas Hofstadter, que es un filósofo y escritor,
la ciencia está preñada de fascinación y misterio, no en el sentido superficial que se desvanece rápidamente, sino en el del asombro y la extrañeza que sugieren al ser humano la vastedad del cosmos o lo etéreo de los más mínimos constituyentes de la materia. Claro, nosotros tenemos noticias asombrosas, pero a veces es difícil competir con el mejor escote del verano. Y eso es lo que pasa muchas veces en las redacciones, donde se establece una especie de lucha entre las noticias, a ver cuál es la que llama más la atención, ¿no es cierto? Pero esta necesidad, digamos, uno dice, bueno, pero ¿por qué? Es como algo de la modernidad, tratar de contar qué se hace en la ciencia. No, hace mucho. El telégrafo mercantil ya en su misión estipulaba que era difundir las artes y las ciencias, ¿no es cierto? En 1801. Y ya en épocas remotas de nuestro país había noticias que para uno sería lo que, digamos, un protoperiodismo científico, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el telégrafo mercantil, que decía una publicación para instruir y educar al pueblo, promover un entrenamiento mental e inspirar una inclinación por las artes y las ciencias. Y aparecían noticias como que se habían encontrado un cadáver de regular estatura, que si se sacaba después de un tiempo, los huesos eran muy grandes. Habían encontrado fósiles de animales prehistóricos, ¿no? Por lo cual están algunos creídos que en aquella tierra hubo gigantes. O sea, creían que los huesos eran muy grandes porque la tierra, diríamos así, los fertilizaba y entonces los huesos crecían. O que había habido una civilización de gigantes. Pero antes todavía, miren, de la época de Platón, ¿qué decía? El hombre que no pudiera discernir el 1, ni el 2, ni el 3, ni en general los pares y los impares, o el que no supiera nada de contar, o quien no fuera capaz de medir el día y la noche, o careciera de experiencia acerca de las revoluciones de la luna o del sol o de los demás astros, era simplemente indigno de llamarse humano. Y además, no se concebía que había que saber para obtener un rédito, porque miren lo que decía el matemático Euclides, cuando una vez lo fue a ver una persona, a decirle, bueno, yo quiero saber porque quiero tener más y quiero ser más en esta sociedad, él envió a su esclavo, en esa época había esclavos, y le dijo esto, dale un óvulo a ese pobre diablo que cree que tiene que estudiar para ganar algo. O sea que desde tiempos remotos es considerado imprescindible que todos nosotros tengamos una formación mental y podamos analizar la realidad sobre la base del conocimiento. Bueno, saltamos 2500 años y hoy nos encontramos con una sociedad que no solo está orientada, influida hasta en los más mínimos detalles por la ciencia, sino que tenemos una infinidad de revistas científicas que vomitan todas las semanas una cantidad de papers o trabajos científicos inabarcable. Decenas de miles de trabajos científicos que se publican año tras año. Por supuesto, esto de alguna manera iba a encontrar un lugar, un nicho en el panorama informativo, ¿no es cierto? Y hoy, como decía Diego, tenemos un nuevo género de noticias que es los científicos dicen. Los científicos dicen de todo, ¿no es cierto? Y uno como periodista, de repente se encuentra en la redacción con que le llegan noticias desde las más impresionantes y fabulosas
hasta las noticias más increíbles. Por ejemplo, ustedes saben que todos los años se entrega el premio Nobel, ¿no es cierto? Entonces, en octubre estamos acostumbrados que primero llegan las apuestas del Nobel, después llegan todo tipo de disquisiciones sobre el Nobel, y llegan también la noticia del Nobel. Hace un par de años yo estaba trabajando en el Nobel que habían dado de medicina, de física, de química, y me llega un cable de Suiza diciendo: los científicos descubrieron que los países que comen más chocolate son los que tienen más premios Nobel. Ustedes se ríen, pero vino alguien, colega, un joven colega, a decirme: ¿pero esto es importante? ¿Lo damos? O también, por ejemplo, se publicó en este país, en otra provincia, una noticia que decía: van a hacer en esta provincia un bebé perfecto, porque se había modificado su genoma. Y entonces me vinieron a preguntar: ¿esto es importante? ¿Tenemos que darlo? Y yo contesté: bueno, si querés, yo tengo 4 de esos. Pero bueno, en fin, ocurren esas cosas. Entonces, los periodistas científicos, como les decía, nos tenemos que lidiar con una avalancha de información que no quiero ufanarme, pero creo que supera a la corrida cambiaria. Llegan noticias de todo tipo, de todas las ciencias, de todo tipo de especialidades. Y bueno, uno necesita no una brújula, sino un GPS de última generación para poder moverse en un mundo de noticias, verdades, mentiras y medias verdades. Hay de todo en la ensalada del menú de noticias científicas. El temita es que muchas de ellas tienen una trascendencia fundamental en nuestra vida de todos los días. Estas son las tapas de las 2 más famosas e importantes revistas científicas cuando se descubrió, se decodificó el genoma humano, ¿no es cierto? Como todos dijimos, el libro de la vida. Bueno, pareciera una noticia que solo les interesaría a los científicos que trabajan en biología molecular, en genética. Pero no, después de esto, varios años después, nos encontramos con una noticia que llegó absolutamente a todo el mundo. Angelina Jolie en una carta escribió que había decidido extirparse ambas mamas porque tenía un altísimo riesgo de cáncer de mama, un 80% de riesgo. ¿Qué pasó? Bueno, no solo se publicó absolutamente en todos los medios del mundo, porque unía la figura famosísima, célebre, una mujer bonita, que además esa parte del cuerpo era importante para su fama, y una noción extraña, el 80% de riesgo de sufrir cáncer de mama. ¿Por qué? Porque tenía genes hereditarios que aumentan el riesgo de cáncer de mama en gran medida. Ahora, ¿qué quería decir 80% del riesgo? ¿Cuáles son esos genes? ¿Por qué se heredan? Bueno, la mayoría de las personas no sabemos o no saben. Nosotros a lo mejor nos enteramos porque vamos a preguntarles a los especialistas, pero esto originó que muchísimas mujeres en todas partes del mundo, por lo menos acá en la Argentina puedo decir que ocurrió, que mientras los médicos se habían pasado añares tratando de buscar los métodos de conservar las mamas a personas que padecen de cáncer de mama, de repente afluían en manada las mujeres a decirle al médico: yo me quiero sacar las mamas porque total me pongo una prótesis y me olvido del problema del cáncer. Ahora, ¿era correcta esa decisión? Como vamos a ver, hay que tener un andamiaje mental para poder evaluar, decodificar e interpretar las noticias científicas. Y los periodistas científicos tratamos de ayudar en eso. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. Pero miren
la cantidad de noticias que se publican. Yo les mostré la de Angelina Jolie, que tuvo un impacto enorme y que tenía que ver con un problema de salud muy preciso. Pero también encontramos de todo. Por ejemplo, para venir acá me puse a revisar un poquito las cosas que se publican. Un puñado de nueces a diario ayuda a reducir la barriga. Uy. 5 razones para comer nueces cada día. O sea, las nueces, según yo acabo de publicar una columna sobre el temita de las nueces y las frutas secas, parece que las nueces, comer una almendra por día nos va a agregar 12 años de vida. Lo dicen los médicos, ¿eh? Sobre el helado y otras sustancias afrodisíacas, ese temita, como dirían los periodistas, garpa. Garpa porque todo el mundo quiere saber cómo aumentar su libido, ¿no es cierto? ¿Los alimentos afrodisíacos funcionan? El poder de los alimentos afrodisíacos y sus cualidades. Es difícil no terminar pensando que existen alimentos afrodisíacos, ¿no es cierto? Este tipo de titulares son muy abundantes, entre otras cosas, porque hay gran parte del periodismo, no solo que no se dedica a formarse como periodismo científico, sino porque no tiene ni siquiera la formación más básica de cómo funciona la ciencia. Pero después hay peores, cosas todavía peores. Los astrólogos están en todas partes, y hasta en los medios más serios. Y entonces estamos muy preocupados sobre saber cuántos goles va a meter Messi en la selección y le preguntamos al astrólogo, ¿no es cierto? No hay muchos astrónomos, pero sí hay muchos astrólogos en la televisión. Bueno, como les decía, ahí empezamos nosotros humildemente a ver que tenemos un lugar, porque hay cada día noticias científicas y en cada aspecto de nuestra vida, cada vez más necesitamos saber cómo interpretar los avances, tanto científicos como tecnológicos, como en el área de salud, que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra sociedad, con nuestro futuro. Este es solo un ejemplo. Por ejemplo, se empezó a hablar de fracking. Entonces vinieron los que dijeron, no, el fracking no, porque produce terremotos y es tremendo. ¿Qué hace un periodista científico? En este caso, bueno, era una nota mía que la tenía muy a mano, pero cualquiera de nosotros hace lo mismo. Esto es verdad. Primero, momento, vamos a tomar un poco de distancia. Vamos a hablar con los distintos especialistas en el tema. Vamos a poner en diálogo esos saberes. Vamos a tratar de explicar de qué se trata eso de lo que estamos hablando, para que nuestros lectores tengan justamente más elementos para tomar decisiones. Y lo mismo, este es un ejemplo del fracking, pero podríamos decir lo mismo del aborto, una experiencia que tenemos muy reciente, del voto electrónico, ¿no es cierto?, donde se esgrimen todo tipo de mitos y es verdaderamente necesario que los científicos tengan un diálogo con la sociedad para aclarar una cantidad de aspectos oscuros que, por supuesto, quien no está entrenado en un determinado saber puede no tenerlos. O sea que nuestra vida actual, dominada por la ciencia y la tecnología, nos presenta una cantidad de hechos, de avances que nos hacen pensar y sobre los cuales muchas veces no tenemos respuesta. Y aquí entramos los periodistas científicos, porque no se crean que nosotros queremos mucho a los científicos, los consideramos unos héroes, a la mayoría. Pero la ciencia tiene sus cosas también, ¿no es cierto? Y uno de los que habla sobre las cosas de la ciencia es Ben Goldacre. Él hizo un libro que se llama Bad Science, entre otros, ¿no es cierto? Porque hay otros autocríticos, son científicos, pero no dejan pasar que la ciencia es como cualquier empresa, es una empresa humana
que tiene egos, tiene vanidades, y entonces hay que desarrollar también los anticuerpos de la propia ciencia. ¿Y qué cosas nosotros como periodistas científicos tenemos que saber y tenemos que transmitirle a nuestro público? Que la ciencia también está sujeta a errores. Por ejemplo, en los últimos 10 años, 15 años, aumentaron muchísimo lo que se llama las retractaciones, o sea, trabajos científicos que hay que retirar porque tienen datos falsos, son fraudes, mal diseño de los trabajos. O sea, aquí está en inglés, pero inventan datos, los falsifican o incurren en prácticas reprobables. Investigaciones realizadas en la Universidad de Cardiff en 2007 mostraron que el 80% de las notas de diarios fueron realizadas en su totalidad, prioritaria o parcialmente, basándose en material de segunda mano, gacetillas y envíos de oficinas de relaciones públicas. No, mala práctica. No es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Los periodistas científicos nos preocupamos, cuando practicamos correctamente nuestro métier, nos preocupamos de no aceptar los que nos mandan así a ojos cerrados, sino de comprobar y chequear los datos, de revisar las investigaciones. Y si no podemos hacerlo nosotros solos, pedimos ayuda a más de uno, a 2, 3, 4 o los que sea necesario de los especialistas que estudian cada tema. En problemas, ¿qué pasa con quienes no están formados en el periodismo científico? Bueno, la mayoría de las notas no contienen evidencia, sino simplemente resultados. Esto que comentaba Diego, ¿no? Los científicos dicen que caen dinosaurios del cielo. Bueno, si lo dijeron los científicos ya está. No. Se basan en la autoridad, muchas veces dudosa de sus fuentes. Emplean erróneamente las dos campanas. O sea, ponen a un señor que dice el cambio climático es un invento y lo comparan con el consenso científico logrado a través de años de investigación por miles de investigadores, ¿no es cierto? O, por ejemplo, hacen grandes notas sobre aquellos que dicen que la Tierra es plana, los terraplanistas, seguro que, o terraplaneros, ustedes las vieron, porque no hace tanto estuvieron dando vuelta por ahí. Y otro de los errores que muchas veces ocurren cuando el periodista no está formado en estos temas, es que se publican investigaciones preliminares que no fueron replicadas por distintos grupos o que ni siquiera fueron publicadas en revistas científicas. Y esto no es que pasa acá, en un país del fin del mundo, ocurre en muchos lugares. Esta semana se publicó en un diario inglés importantísimo que se había encontrado la piedra filosofal para vencer a la obesidad. Una píldora que hace bajar 2 kilos extra en 1 año y medio, una cosa. O sea, y le pusieron Holy Grail, ¿no? O sea, y es un diario muy serio, muy bueno, que hace periodismo de calidad, pero que a veces incurre en esos excesos por lograr justamente un titular llamativo. Bueno, nosotros y los científicos también están expuestos a las trampas que nos plantea y que nos pone por delante nuestro cerebro, ¿no es cierto? Tienen tendencia a encontrar patrones en muestras al azar, por ejemplo, en las formas de las nubes, en personas en la luna, quieren ver personas en la luna, creen en datos anecdóticos, utilizan una muestra muy, muy pequeña para probar una hipótesis, ven relaciones causales donde solo hay asociaciones y el reino de esta distorsión es la nutrición. Justamente esta semana hubo un editorial diciendo que prácticamente nada de la investigación en nutrición, que hay millones, es verdaderamente válido, porque
se basa justamente en asociaciones. Las personas que toman café viven tantos años más. O sea, uno de tantos años es como que ya se la ve venir, porque el café cura el Alzheimer o previene el Alzheimer, previene, si haces la dieta mediterránea, vas a vivir no sé cuántos años más, y si comes yogur con grasa o sin grasa. En fin, ahora estamos en los alimentos ultraprocesados contra los alimentos naturales, pero antes era que teníamos que comer nuestro bol de cereales a la mañana. Ese justamente fue conclusión de un científico que se llamó Ansel Keys, que hizo un estudio que se hizo famoso porque estaba mal justamente, el estudio de los 7 países. Porque, ¿qué pasó? A mitad del siglo pasado veían que en Estados Unidos había muchísima enfermedad cardiovascular, entonces le encomendaron que estudiara a ver qué había que recomendar a la población para que no hubiera tanta enfermedad cardiovascular. Hizo un estudio en muchos países y entonces, claro, dejó de lado 3 países que no probaban la hipótesis, ¿no es cierto? Y entonces dijo, no, el problema es que comemos mucha grasa. Y esto es increíble, pero originó un experimento a escala global con respecto a la alimentación. Porque todos empezamos a decir, íbamos al supermercado, no, este producto es diet, es bueno. Resulta que ahora están volviendo para atrás, están recogiendo el barrilete y demostrando, bueno, ya se demostró que el estudio estuvo mal diseñado, pero mientras tanto embarcamos a media humanidad en un estilo de alimentación que terminó desatando una epidemia de obesidad. Bueno, hay un sesgo hacia la evidencia positiva, ¿no es cierto? Y además, ¿qué científico va a decir que su trabajo estuvo mal hecho? Pero no, es fabuloso, ¿no es cierto? Porque es humano. Entonces, la tarea del periodista científico es decir, bueno, fantástico, pero veamos qué dice tal otro. Y esto, nadie está a salvo de eso. A mí me ocurrió, por ejemplo, de que un investigador me llamara porque había logrado convertir células madre en neuronas. Un investigador muy calificado, y que estaba absolutamente convencido de su trabajo. Y ese trabajo se había publicado. Entonces, por asegurarme, llamé a otro investigador cuyo trabajo son justamente la fisiología y todo lo que tiene que ver con las neuronas individuales. Entonces le dije, che, ¿qué te parece el trabajo de tal? Y me dijo, déjate de jorobar con esas neuronas. ¿Cuál es la característica fundamental de las neuronas? Es que transmiten impulsos eléctricos, ¿no? Fenómenos. Bueno, esas no los transmiten. Siempre hay que consultar con una fuente independiente. También están las estadísticas falaces, que muchas veces llegan a las redacciones, y como decía Diego también, ¿sí? Hace mucho me llegó un trabajo que decía, de una universidad, este trabajo logró duplicar la sobrevida, en cáncer abundan la sobrevida de los pacientes con cáncer de pulmón combinando 2 drogas. ¡Qué bárbaro! ¿Y cuánto era la sobrevida hasta ahora? 2 semanas. Bueno, tiene 14 días más. Pero además, cuando entras a leer el trabajo, los pacientes a los que se refería eran 12 ratones. ¿Qué hace un periodista científico? Entonces agarra el teléfono y llama al investigador en cáncer muy destacado, que es un argentino que trabaja en Nueva York. Y entonces te explica, no, lo que pasa es que una cosa son los ratones y otra cosa son las personas. En los ratones uno implanta un tumor, la persona lo desarrolla, ¿no es cierto? En ratones ya curamos la diabetes, el síndrome metabólico, la paraplegia, los que estaban ciegos volvieron a ver. En ratones hicimos de todo. Lástima que cuando uno salta del ratón a las personas hay una idea totalmente distinta. Otro investigador nos dijo, no, sí, este trabajo tiene 4 citas. 3 son autocitas, como para pensarlo antes de publicarlo, ¿no? Bueno, ahí decía también cherry picking, que es elegir los datos que nos convienen para demostrar una hipótesis. Eso ocurre muchísimo. Bueno, esto me encantó
porque hay muy cortito y al pie cuáles son las principales, los principales datos o puntos que uno se tiene que fijar para saber si lo que tiene delante puede ser considerado una buena ciencia o mala ciencia, ¿no? Y son estas cosas, titulares llamativos, sensacionalistas, resultados mal interpretados, cuando hay conflictos de interés, por ejemplo, voceros de laboratorios que hablan sobre un producto, la confusión entre la correlación y la causa. Hay un físico argentino que lo explica muy bien al comienzo de un libro que editó Diego y que dice, bueno, todos los días sale el sol y canta el gallo, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que el sol sale porque canta el gallo. Una cosa es una asociación y otra es causa y efecto. Usar lenguaje especulativo y difícil de entender. Bueno, la muestra es demasiado pequeña, no hay grupo de control, no se usa el método a doble ciego en el cual el que está haciendo el experimento y el otro, esto especialmente en estudios clínicos, ¿no es cierto? Los resultados no se pueden replicar y también ver si es un trabajo muy citado. Esto de que los resultados no se pueden replicar es verdaderamente importantísimo. Hay un investigador, porque hay modas en la ciencia, como todo, ¿no es cierto? Y se habían puesto de moda las células madre, el furor de las células madre, la mina de oro de la biología. Y en un momento eran tantas las noticias sobre células madre, ya se hacían células madre con un pase de magia, más o menos, que un día consultándole sobre una de estas noticias que llegaba, el investigador me dijo, mira, la verdad, yo hasta que no lo replique otro laboratorio directamente ni lo tomo en cuenta. Y ocurrió que hubo una cantidad de fraudes muy grande en el tema de células madre, porque justamente atraía tanta atención, era tan promisorio, que el entusiasmo a veces nubla las mentes incluso de los científicos. O sea que, ¿para qué sirve el periodismo científico? Bueno, decía Carl Sagan que en todo gobierno sobre la Tierra hay algún rastro de debilidad humana. Todo gobierno degenera si se confía solamente a los gobernantes. ¿Les suena esto? El pueblo es el único depositario seguro, pero para que exista seguridad tiene que cultivar el pensamiento. Si no podemos pensar por nosotros mismos, somos pura masilla en manos de lo que ejercen el poder. Para nosotros, como periodistas científicos, allí está nuestra tarea, ¿no es cierto? Informa el periodismo científico, promueve el diálogo entre los investigadores y la sociedad y ayuda a cultivar el pensamiento crítico y a tomar decisiones. Muchas gracias. ¿Preguntas para Nora? Ahí voy. Nora, muy interesante la charla y la pregunta tiene que ver con la presión de los medios para los que uno trabaja respecto de las notas del periodista científico. A veces puede ser que el medio necesite alguna cosa que venda más y cómo reacciona el periodista científico que quiere mantener una línea. Bueno, siempre los medios presionan por notas que vendan más. Casi no hay medios que se notan. Uno diría que uno distingue un medio más serio de otro menos serio de cuando a uno lo presionan un poquito suavemente para que escriba una nota en una dirección y si uno dice, no, esto no tiene ni pies ni cabeza, le aceptan la opinión. Hay otros que no te la aceptan, ¿no es cierto? O simplemente se encuentran, como decía, con periodistas que no tienen formación en estos temas y entonces les parece muy válido hacer notas de astrólogos o en contra de la vacunación, ¿no es cierto? Yo como periodista científica debo decir que me encontré en pocas oportunidades en situaciones en las que me propusieran escribir sobre temas que me parecían que no valían, realmente no había que escribir sobre eso. Una vez
me dijeron, queremos que escribas una nota sobre tal tema. Y yo dije, no, no puedo escribir eso porque lo que ocurre es tal otra cosa. Y me dijeron, bueno, anda, no queríamos que dijeras eso. Fenómeno. Otra vez me dijeron, che, ¿se puede decir A, B y C? Entonces les dije, mirá, me parece que no, pero déjame que lo consulte. Llamé a varios especialistas que estaban en esos temas y me dijeron, no tiene ni ton ni son. Entonces dije, no, realmente no se puede decir y me lo aceptaron. Pero por supuesto, yo creo que me da la impresión que la mayoría de las notas de mala factura que aparecen o que prometen cosas que no son, un poco hay una presión de que, lógico, cada periodista quiere ver su nota en la tapa del diario o en el prime time de la televisión, porque hay que aclarar que nosotros no nos basta que un tema sea importante, necesitamos noticias. Y las noticias, bueno, llegan muy rápido, hay que trabajar muy rápido, porque si uno se queda durmiendo se le escapa la liebre, ¿no es cierto? Y entonces hay que tomar decisiones a la carrera. Y bueno, cuando no hay una formación, no se conoce cómo es el método científico, no se conoce a los mejores especialistas en distintos temas, es muy fácil equivocarse. Y ojo, no es que nadie está exento de las equivocaciones. A mí, como a miles de periodistas o cientos en el mundo, por ejemplo, me ocurrió de que cuando se dio a conocer los resultados del programa BICEP, que teóricamente había detectado ondas gravitacionales, yo estaba de viaje y me llegó un mail de un científico argentino de esos, así, ¿no? Másters totales. El mail era escueto, decía, Nora, ojo que el lunes va a haber un anuncio impresionante. Por supuesto, levanté todas las antenas y aunque estaba de viaje, estuve atenta, se dio a conocer ese resultado. Era un programa, era un estudio de la Universidad de Harvard, un experimento de la Universidad de Harvard, de que habían detectado ondas gravitacionales. Por supuesto, de viaje y todo, hice la nota, la mandé al diario y así como yo la mandé, la mandaron un montón de periodistas y la hicieron un montón de periodistas en The Guardian, el New York Times, salió en todas partes, porque Harvard, ¿no es cierto? Un estudio importante. A la semana habían demostrado que estaba equivocado. El mismo científico me mandó un mail diciendo, disculpa, un alumno mío encontró que había errores en el trabajo. Pasa hasta en las mejores familias. Lo que pasa es que una cosa es un pequeño error o digamos, un error en este caso en el que incurre todo el mundo porque el estudio ni siquiera estaba publicado. Y cuando hay una presión tan grande, también uno no puede decir, no, yo no lo publico, porque lo publican en la tapa todos los diarios del mundo, lo tenés que publicar también. Lo que hubiera correspondido ahí era saber un poco más, pero ni los propios científicos sabían que había errores en ese trabajo. Hubo que esperar 1 o 2 semanas a que lo demostraran y bueno, empezaron a dar charlas por todas partes y mostrar que había errores y que no se podía tomar como cierto ese dato, ¿no? Bueno, un aplauso para Nora, por favor.